A ver, creo que hay alguna gente que no esté silenciadas. Por favor, si no, reviso yo. Sí, Soraya. Te silencio. ¿Está silenciada? Pues no sé. Creo que ya está. Vamos allá. Vale, pues entonces, sí, hoy vamos a hablar de chakras, ¿no? No sé, porque hemos hablado de meditación y de yoga, no sé si habéis oído, bueno, me imagino que oír sí, ¿no? Que como todo esto de lo que estamos hablando, pues los chakras es algo que de hecho yo antes trabajaba con chakras y no lo decía expresamente porque tenía la sensación de que había mucha gente que podía tener prejuicios, pero pienso que ahora cada vez menos, ¿no? Entonces, bueno, también yo cada vez tengo menos complejos. Ah, jolines, Viviana, eres practicante desde el 2001, un montón de años. Qué bien. Entonces, bueno, pues ahora vamos a tener momentos en los que si queréis podemos compartir y me podéis contar pues vuestra experiencia o qué sabéis sobre los chakras o qué os interesa saber. Pero vamos a empezar con la propuesta, ¿no? Entonces vamos a hablar y, a ver, esto creo que es así. Vamos a hablar de cómo se relaciona el cuerpo con la mente y con las emociones. Esto es algo que a mí me parece apasionante y que es algo que quizá lo más bonito es que es algo que ya sabemos, de una forma instintiva ya lo sabemos, y poco a poco la ciencia ha ido demostrándolo, ¿no? Que en Occidente tenemos como también mucho esta idea, ¿no? Del cientificismo, de la lógica, de que todo tiene que pasar mucho por la cabeza, entonces, bueno, pues aunque haya cosas que en realidad ya lo sabemos, necesitamos que haya un estudio que lo respalde y que nos diga que eso ha sido probado de algún modo, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿eh? A mí eso no quita que me gustan los estudios científicos y que la ciencia vaya siguiendo en estas líneas, pues maravilloso. Luego vamos a hablar propiamente de los chakras, de qué son, de cuáles son los que existen en el cuerpo, porque hay algunos que son como extracorpóreos. Y vamos a hablar de cómo se pueden alinear mediante las prácticas de yoga, de meditación y también mediante otras cosas, ¿no? Vamos a hablar de propuestas creativas, pero sabemos que hay más. De hecho, yo pienso, al menos en mi caso es así, que empecé a escuchar de los chakras sobre todo relacionado con el Reiki, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas formas en las que se puede trabajar en la alineación. Y luego vamos a acabar hablando de cómo puedes aumentar esa coherencia dentro de ti, esa coherencia entre mente, entre cuerpo y emociones, esa alineación de chakras, ¿no? Que al final, y cómo eso te puede traer pues, un mayor estado de armonía, de paz, de sosiego, ¿no? Un poco una sensación de equilibrio, que no quiere decir de control, ¿vale? Que tenemos también a veces la sensación de que lo que queremos es controlar y bueno, pues la idea es soltar también un poquito el control. A ver si puedo. Esto de la pantalla siempre me lía a mí. Aquí. Lo voy a colocar aquí y ahora os iré viendo. Bueno, sí, voy a empezar, porque dicen que debe de hacerse así, ¿no? Voy a empezar contándoos un poco algo de quién soy yo, ¿no? Entonces, bueno, y de por qué estoy yo aquí hablando de esto, ¿no? Bueno, pues yo empecé a practicar yoga en el 2008, ya hace 14 años, y bueno, y empecé un poco por cosas de la vida, no por coincidencias, y empecé a ver que me funcionaba muy bien para mi espalda. En aquel momento yo trabajaba y estudiaba y tenía las típicas molestias de espalda, y, y entonces, bueno, pues eso fue lo que hizo que yo volviese a buscar el yoga, ¿no? Esa sensación de alivio físico. Y ya luego entré a unas clases de yoga donde empezaban a verlo de una forma más holística, ¿no? Más profunda. Ya empezábamos a ver cosas de respiración, equilibrio. Mi profesor me decía cosas de filosofía y nos contaba cosas y era como una clase más equilibrada, ¿no? más holística también. Y eso me fue enganchando. Y eso me pasó viviendo fuera de España. Yo vivía en Centroamérica en ese momento. Y estuve viviendo fuera, en Latinoamérica, porque estuve en varios países durante más o menos 8 años. Y en esos años, pues mientras viajaba, fui buscando esas escuelas, primero de yoga solamente y luego, a partir de 2012, también de meditación. Y eso hizo que durante los últimos 10 años, porque luego he viajado a Inglaterra, he viajado, ¿no? Entonces, he ido practicando yoga en 8 países distintos. Y eso significa, claro, con escuelas distintas y con estilos diferentes. Entonces, tanto el yoga como la meditación se han ido metiendo en mi vida y luego pues también ese amplio espectro que he tenido el privilegio de vivir, pues también han hecho que mi práctica tenga profundidad.
Y además, en uno de esos viajes en Colombia tuve un accidente con la bicicleta, me rompí la clavícula y me quedé bloqueada, no podía coger la mochila e irme. Entonces estuve un par de meses, 2-3 meses, y como aunque estaba en una casa y todo, pues tenía una limitación muy grande, ¿no? De las cosas que podía hacer, de las personas a las que conocía, y ahí fue donde yo ya llevaba con una práctica de yoga y meditación, pero aquí es donde empecé a hacerlo de forma diaria ambos, y empecé a sentar mucho lo que en la filosofía del yoga se llama la sadhana o sadhana, que es la práctica de autocuidado cotidiana y que es lo que te va llevando como en un camino de autodesarrollo y de autoconocimiento, ¿no? Entonces ahí yo también voy empezando a sentir cómo profundiza, cómo se arraigan y se anclan mucho más todas esas prácticas y toda esa sensación de conexión con una misma, ¿no? A través de esto, de esa intensidad y de esa cotidianidad. Bueno, entonces, pues si yo empiezo a experimentarlo, y ya veremos cómo en el yoga, de hecho yoga significa unión, ¿no? Seguro que lo habéis oído, luego vamos a volver aquí. Pero es que además la relación entre mente, cuerpo y emociones la hemos vivido todas, ¿no? Esto es algo de lo que podemos ser muy conscientes. Y como tengo la sensación, por ejemplo, si has ido a una clase de yoga, tú puedes ver cómo sales y cómo entras de una clase, ¿no? Pues resulta que lo que pasa muchas veces es que pensamos, y la velocidad de nuestros pensamientos puede ser tal que no eres consciente de lo que estás pensando, que te dices un montón de cosas en un minuto muchas veces. Pero aunque tú no seas consciente, tu cuerpo sí lo es, tu cuerpo está recibiendo toda esa información y esa información se va traduciendo. Entonces, si estás con preocupaciones, pues puede que se esté tensando tu mandíbula o tus hombros o tu cuello, ¿verdad? O el entrecejo. Puede, o sea, si estás enfadada, puede que se perciba a través de tus ojos. Puede que, ¿sabes? O sea, estés segregando saliva, que la mirada, que los ojos estén más encendidos. Hay un montón de pequeñas reacciones que, como decía, además la ciencia cada vez lo está estudiando más, ¿no? El cortisol, además de la adrenalina, ¿no? Todo lo que se está generando tiene que ver con lo que nos decimos. Y todo eso, o sea, el que es pensamiento, que luego es cuerpo y que es emoción, pues todo eso va uno a lo otro. Y de repente muchas veces, seguro que os ha pasado que de repente te levantas por la mañana y casi que ni ha empezado el día y tú estás con una sensación de malestar, por ejemplo, una sensación de, uy, menudo día tonto que ha empezado, ¿no? Y en realidad no eres consciente de que es que tú ya te has pegado un súper discurso que ha hecho que tu cuerpo se esté sintiendo con muchos malestares. Y que eso, claro, repercuta en cómo te estás sintiendo tú emocionalmente también, ¿no? Pues eso, frustrada, molesta, gruñona, con pocas ganas, desidia, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, relación mente, cuerpo y emociones. Brutal. Yo creo que hay un millón de ejemplos y estos, bueno, pues son como muy cotidianos. Y una cosa también muy bonita es esto de la coherencia cardíaca. La coherencia y la coherencia cardíaca. Que es como cuando estamos en esos estados que os hablaba de molestia, está estudiado cómo el corazón va segregando como un patrón que no tiene regularidad, que es como caótico. Es un patrón caótico en el que se ve como si fuese, como si hubiese hecho un barrullo con un manojo de lana, ¿no? Y en cambio, cuando tú estás desde una actitud más fluida, cuando sientes alegría, cuando te sientes satisfecha, cuando sientes gratitud, todo eso va generando un patrón que es como mucho más armónico. Y a eso es a lo que le llaman un patrón coherente, con una repetición más predecible, es como todo más armónico y de alguna forma lo relacionamos con la idea de belleza. Entonces es muy curioso cómo todo esto se va dando, ¿no? Y esto tiene repercusiones en tu bienestar físico, en tu bienestar emocional. Y bueno, de esto podríamos indagar a nivel científico. Yo estoy leyendo un montón de libros y me parece maravilloso, ¿no? Como se está diciendo que el corazón, de hecho, lo que pasa es que el campo electromagnético del corazón es mucho más grande que el del cerebro. Entonces, en realidad, es desde el corazón, desde esa frecuencia en la que estás vibrando, cómo tú vas transmitiéndolo al resto de tu cuerpo y también a tu mente.
Y por eso la meditación, por ejemplo, y el yoga físico de alguna forma es como una especie de meditación activa. Entonces pueden contribuir, en gran medida contribuyen, de hecho, a conectar con esa coherencia cardíaca. Bueno, y entonces, ¿qué son los chakras? ¿Alguna tiene alguna idea de qué son? ¿Habéis oído hablar de chakras? ¿Tenéis...? Sí que habéis oído, pero así ideas propiamente... No mucho, ¿eh? A ver, por aquí escriben en el chat, perfecto. Sí. Entiendo que son centros de energía. Bien, Estefi. Puntos energéticos. Les canto cada día. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Porque además al ser puntos de energía son vibración y cantarles es hablarles en su mismo idioma. Bueno, mira, pues os voy a contar que en realidad es una visión oriental frente a la occidental, ¿no? Si en Occidente entendemos bueno, estamos en proceso de transformación, o así lo veo yo, pero hemos sido muy materialistas en el sentido de ver el cuerpo pues como huesos, músculos, tejidos, como un sistema nervioso, endocrino, ¿verdad? Todo tiene que ser muy palpable, muy... Y en Oriente la forma de entender el cuerpo y la salud y la medicina es otra, ¿no? Entonces, culturalmente se guían mucho más por la energía. Y aquí estamos hablando pues de la acupuntura, estamos hablando del tai chi, estamos hablando del qigong, de un montón de cosas, ¿no? De todas las ramas de la ayurveda. Y bueno, entonces es muy curioso, de hecho, porque en el yoga se usa, igual que en el reiki, en todo este mundo se ve cómo en nuestro cuerpo la energía fluye por canales, ¿no? Entonces fluye, en la acupuntura también se ve así, solo que desde China se les menciona como meridianos y en la India se habla de nadis. Entonces los nadis o los meridianos son las carreteras por las que circulan los caminos y carreteras, o sea, hay algunos más finitos, ¿no? Como si fuesen las venas, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces están las venas principales y luego están los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, pues hay unas que son las principales que luego van abriéndose a otras. Entonces, son como canales por los que circula nuestra energía. Y esos canales por los que fluyan van formando esos centros energéticos que son los chakras, que son como centros en los que se juntan muchos de esos nadis y se hacen, pues le llaman, de hecho la traducción en sánscrito es ruedas. Chakra es como una rueda, porque es como algo que está girando y está en movimiento, y es como esa idea de algo circular, ¿no? Se puede asociar con los mandalas, de hecho. Por eso he puesto este dibujo también, esta imagen. Y bueno, vamos a ver hoy, o sea, de los chakras es que podríamos estar hablando muchos días y de cada uno de ellos se podría dedicar una sesión, ¿no? Entonces vamos a hacer una visión un poquito panorámica y también en función de lo que vamos viendo y de lo que vaya interesando. A ver, que esto es aquí. Bien, pues eso, entonces hoy vamos a ver los que son corporales, por así decirlo, ¿no? Los que están dentro de nuestro cuerpo, que son los 7 más conocidos también, yo creo. Perfecto. Ahora, vamos para atrás. Eso. Que son Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna y Sahasrara. Sí, entonces están más o menos ubicados en el cuerpo. Vamos a verlos un poquito, así en unas pinceladas, estos 7. ¿Vale? Y si tenéis dudas o hay alguno que os interese, también podemos detenernos un poquito más. Vamos a empezar por Muladhara. Vamos a ir en un sentido, para atrás, ascendente, ¿vale? De abajo hacia arriba. Entonces, Muladhara. Muladhara vendría a estar como en la base de la columna, en el... Ay, que no me sale ahora la palabra. En el perineo, como en la zona del perineo. ¿Vale? Entonces, Muladhara, para que os hagáis una idea, es como nuestra raíz. Y por eso está asociada además al elemento tierra.
Entonces, claro, eso hace que físicamente esté asociado pues, con las piernas, con los pies, también con lo que, esa raíz en cuanto a lo que nos permite sostenernos y erguirnos, ¿vale? Por eso la columna vertebral. Y las glándulas suprarrenales, es un chakra que tiene mucho que ver con la supervivencia. Entonces tiene también que ver con el miedo. Las glándulas suprarrenales se activan y generan adrenalina y noradrenalina. Son las que cuando sucede algo, o sea, un perro suelto, no sé, alguna situación así que de repente te activa, o un incendio, alguna situación de este tipo, se activan esas glándulas, ¿verdad? Bueno, entonces las cualidades de Muladhara es que al ser tu raíz es lo que te da ese sentido de raíz, de arraigo y de pertenencia, ¿no? Es lo que te vincula también con tu linaje, con de dónde vienes, a qué perteneces. Por eso ese sentido de pertenencia, ¿no? Esa gran familia de la que somos fruto. Entonces, me parecía interesante también ver qué es lo que pasa con este chakra cuando está desbalanceado. Y es que, claro, puedes sentir, ¿qué pasa? Que si no nos sentimos conectadas con nuestra raíz, es muy probable que tengamos miedo, porque la sensación de aislamiento genera esto, y miedo en forma de ansiedad, porque como os decía, tiene que ver con la supervivencia. Entonces, cuando se activa esa sensación de supervivencia, lo que se activa son sensaciones de miedo como ansiedad, como necesito hacer algo para sobrevivir. Esto también puede generar trastornos a nivel alimenticio, porque es como nuestra base, y de estreñimiento, porque también a nivel físico puede estar asociado al colon. Y problemas de piernas, cansancio, este tipo de malestares están relacionados con Muladhara. Continúo. Luego, si queréis, volvemos a cualquiera de los que os parezca, o si queréis detenerme, yo estoy abierta. En el chat aparecería aquí, ¿verdad? Sí. El siguiente es Svadhisthana. Svadhisthana estaría como entre la zona debajo del ombligo y la zona genital, ¿no? En medio, como un poquito en la zona del útero. Sí, vendría a ser a la altura del útero. Y es el elemento agua. De hecho, tiene que ver con todas las funciones ginecológicas, con las caderas, con los órganos sexuales, las gónadas, con las lumbares, con el intestino grueso. Sí, es toda esa zona. Y a nivel de cualidades, el Svadhisthana, este segundo chakra, está relacionado con las emociones, es muy emocional, también con la sensualidad. Y básicamente es el chakra de las relaciones, del dar y recibir. Entonces todo lo que tiene que ver con dar y recibir tiene que ver, pues sí, con la sexualidad, también con el dinero, tiene que ver con nuestros intercambios y nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Y también con lo que damos. Entonces lo que damos tiene que ver también con nuestra creatividad. También con el hecho de dar a luz, por ejemplo, ¿no? Todo esto estaría en ese chakra. Y cuando está desbalanceado, pues se pueden producir desórdenes ginecológicos o sexuales, quiero decir disfunción eréctil, ¿no? Problemas también de líbido, ciáticas y dolores lumbares también es bastante común. Problemas urinarios, está relacionado también con toda la parte de la orina y la vejiga. Y también puede generar adicciones, porque como estábamos hablando, ¿verdad?, de la sensualidad, de la emotividad, pues esas adicciones tienen que ver con esto, ¿no? Cuando no estamos, y podemos ser adicción también a las relaciones, ¿no? Por eso la dependencia. Cuando en ese dar y recibir no hay un balance, desactivo el audio, Teresa. Bien, entonces, y seguimos. ¿Hasta aquí bien? ¿Vamos siguiendo la presentación? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Muy bien. Pues vamos con Manipura. Manipura es el plexo solar. Está como a la altura del estómago. Para simplificarlo, sí, estaría encima del ombligo y debajo de la zona de costillas, ¿no? Ahí en esa zona del estómago. Y es el fuego. Manipura es como si está relacionado con el sistema digestivo, ¿no? Esa parte es lo que digerimos y por eso es como nuestro fuego, ¿no? La digestión tiene mucho que ver con el elemento fuego. Entonces está ahí en el abdomen, en el diafragma, el estómago, el hígado, el páncreas y también los músculos, porque Manipura está relacionado con la fuerza. Manipura es el chakra de la voluntad, de la disciplina, del tomar decisiones.
Entonces, por eso es muy desde el estómago, es esos estreses también que se generan ahí en la boca, así cuando quieres y no puedes, la impotencia, esas sensaciones, tiene que ver con un chakra manicura que esté desbalanceado. También puedes estar más irascible, eh, llevar peor la frustración, la impaciencia. Y en el lado contrario, o sea, cuando en lugar de tener el fuego elevado lo tienes demasiado bajo, pues te puede generar desidia, te puede generar, pues eso, como desgana, apatía. Y como por lo mismo que está relacionado con el páncreas y el hígado y tal, pues la diabetes puede ser o puede facilitar tener diabetes. A ver, quiero aclarar algo. No quiere decir que si una persona tiene diabetes, quiere decir que tiene el tercer chakra desbalanceado, ¿verdad? Lo que quiere decir es que si tienes ese chakra desbalanceado, tu páncreas, por ejemplo, va a funcionar peor y se puede promover que desarrolles una diabetes. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia, verdad? Porque a veces parece que estamos aquí hablando de cosas así como si quisiéramos sustituir y no se trata de eso, ¿no? Vamos a ver qué dice por ahí. ¿El Muladhara desbalanceado no has podido verlo? Liliana, vale, pues le enseño un momento. A ver. Bueno, luego si quieres volvemos, ¿vale? Vamos a ver los 7 chakras y luego te lo voy a volver a enseñar porque esto de la presentación así como la tengo no sé manejarla bien. Pero lo revisamos ahora. Y vamos a Anahata. Anahata es el chakra corazón. Es fácil, ¿no? De ubicar, de entender, está en el centro del pecho, el elemento es el aire. Y entonces sí, sobre todo fundamentalmente a nivel físico es esta zona de la caja torácica, pulmones, corazón, entonces incluye los hombros y los brazos, porque el amor tiene que ver con el dar, ¿no? Y el dar está muy vinculado a nuestros brazos y a las escápulas, ¿no? También son como nuestras alas. Se dice que Anahata es como el asiento del alma, es donde se une, es el chakra donde se une nuestra parte espiritual, voy a decir, elevada, con nuestra parte terrenal y material. Sí que serían los chakras inferiores. Es el asiento donde este es el chakra que nos hace humanas, ¿verdad? Es donde se junta nuestra parte divina con nuestra parte animal, nuestra parte apegada a la naturaleza. Y las dos son fundamentales. Cualidades, pues de Anahata es la generosidad, el amor, la compasión, la empatía, la capacidad de comprender a las otras personas de una manera profunda y de comprendernos a nosotras mismas, ¿no? La aceptación como alegría, la aceptación desde la alegría, desde la gratitud, ¿sí? El valorar también de algún modo, es el amar las cosas como valorarlas. ¿Qué sucede cuando este cuarto chakra Anahata está desbalanceado? Pues puedes tener problemas cardiorrespiratorios, circulatorios, porque también, claro, al estar relacionado con el corazón y con los pulmones, ¿no? Inmunitarios también, y de depresión. Si antes en Muladhara, en el desbalanceo, se hablaba de la ansiedad, pues aquí es más como la tristeza. Cuando está desbalanceado puedes sentir, te sientes desconectada del amor y eso te genera tristeza, ¿verdad? Entonces es una depresión de otro tipo. Seguimos. Vishuddha. Vishuddha es el quinto chakra. Dicen además que me parece que de momento somos todas mujeres, espera que reviso. Sí, sí, ¿verdad? Pues dicen que a las mujeres normalmente o sea, culturalmente el Vishuddha tenemos que balancearlo. Que hay veces que nos callamos cosas, que hay veces que dices cosas y falta asertividad, o sea, de todas maneras yo creo que es algo de la humanidad. No creo que los hombres lo tengan muy balanceado. Entonces, en Vishuddha el elemento sería el éter, que no es el aire, es como ese quinto elemento. Voy a dejarlo ahí. El éter podéis leer sobre él. Y si la ubicación más fácil es en la garganta, ¿no? Está asociado también al tiroides, al cuello, a la boca y también a los oídos, porque de la misma forma que se expresa, la comunicación va en dos sentidos y la escucha también es muy importante. Entonces, las cualidades asociadas a Vishuddha serían la comunicación, la capacidad de expresarnos,
la capacidad de creatividad en cuanto a expresar nuestra voz única, ¿no? En el Svadhisthana, en el segundo chakra, estábamos más viendo la creatividad en el dar y el recibir, y aquí estamos más en la expresión de tu voz única, de tu forma única de expresarte, ¿sí? Y también tiene que ver con la honestidad y nuestra capacidad para conectar con nuestra forma única de ver y de percibir las cosas. Y expresar. Entonces, claro, cuando tienes desbalanceado este chakra, pues puedes caer en estar como en la mentira, pero muchas veces ni siquiera consciente, ¿no? Sino como en la incoherencia, por así decirlo. Entonces, bueno, puedes tener también problemas de tiroides y garganta y oídos. Y también puede ser que estés como en esa verborrea insaciable, en ese discurso excesivo que te pones a hablar y no te puedes parar a ti misma. O al revés, que estés muy retraída, que estés callando muchas cosas, que estés ahí sosteniendo situaciones en las que no estás expresando tu verdad, sino que te la estás guardando y la estás callando. Bien, sigo. Ajna. Ajna es el entrecejo, es el tercer ojo, es el sexto chakra. Es un chakra fundamental y bueno, como elementos, a veces he leído que el elemento es la luz y en otras es el pensamiento. Y en el fondo pues entiendo que de alguna forma pueden ser equivalentes. De alguna forma el pensamiento, cuando es luminoso, es luz. Y bueno, a nivel físico, Ajna vendría a ser la frente, el entrecejo y la pituitaria. De alguna forma, aunque lo comparte con Saharrara, sería también el cerebro, ¿vale? Porque las cualidades de Ajna tienen que ver con el conocimiento, nuestra capacidad para conocer, para comprender, para imaginar y para intuir. O sea, no es solo ese cerebro como lo entendemos en Occidente, de la lógica, de la razón, sino que también es el que entiende, el de la intuición, el que entiende más allá, el que percibe cosas, ¿verdad? Es esa comprensión que a veces también es emocional. Y cuando tienes este chakra desbalanceado, pues puedes tener dolores de cabeza, problemas en la vista, vista cansada. Muchas veces los dolores de cabeza pueden estar asociados incluso. Sinusitis, también los senos nasales, ¿verdad? Pueden tener ahí su relación. También problemas endocrinos o insomnio. Y vamos con nuestro séptimo chakra. El séptimo chakra es Sahasrara, está como ubicado en la coronilla. Su elemento sería el vacío, de alguna forma es como el silencio, es como una sublimación, una elevación, ¿no? Bueno, está relacionado con la glándula pineal, con el cerebro, como os decía también, pero de otra forma, ¿no? Es muy sutil, Sahasrara. De hecho, las cualidades son el silencio, es como el misticismo, es esa capacidad que tenemos para conectarnos con el universo, con lo mágico, con la divinidad, ¿no? Con el cosmos, como podáis haceroslo a vosotras mismas entendible, ¿verdad? O sea, cada cual se la da. Todo esto que yo digo, claro, al final cada una tiene que llevárselo a su propio universo, ¿verdad? A su propio vocabulario y aterrizárselo en su vida. Entonces, yo pongo varias opciones y tú te lo vas traduciendo. ¿Qué pasa cuando Sahasrara está desbalanceado? Pues que puedes sentirte, precisamente porque la conexión con el universo, esa conexión con el universo que nos la facilita también mucho la meditación, te hace sentir como confianza en la vida. Y cuando no es así, te puedes sentir muy desconectada y te sientes como desamparada, o sea, sola en cuanto a desamparada, como como si no le encontrara sentido a la vida, ¿no? Entonces es otro tipo de depresión, por así decirlo. No sé, es que la palabra depresión quizás es un poco burda y acepta varias ramas, ¿no? Si lo tienes desbalanceado también puede ser que tengas como cerrazón espiritual, quiero decir como una actitud un poco dogmática, como poca capacidad de entender, de escuchar a niveles espirituales o a otras opiniones, otras formas de entender todo este mundo. Y la sensación esa de desconexión, ¿no? Desconexión también como esa falta de sentido de la vida quizás sería. Bueno, y entonces ahora sí, voy a salir un momentito de
de la pantalla completa para volver, y mientras tanto os pregunto, sí, porque ya hemos visto los 7, vamos a volver a Muladhara, que me lo pedía Viviana. Mira, desbalanceado, aquí lo tienes. Ansiedad, trastornos alimenticios. Y si tenéis alguna duda o algún comentario, algo que os ha llamado la atención, es un buen momento. A ver si me encuentro esto. Dejo Viviana aquí un momentito para que puedas tomar tus anotaciones. Ya lo tienes, perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, algo que quería decir. Yo aquí os he puesto esto, el elemento, el cuerpo, las cualidades, qué pasa cuando está desbalanceado. Quiero que sepáis que, como os decía, esto es un mundo muy amplio. Entonces, aquí podemos hablar desde la gemoterapia, desde la aromaterapia, hay muchas cosas. Como veis, bueno, os he puesto los colores y mencionaroslos, pero también hay colores asociados, hay mantras, hay mudras. O sea, el mundo para activar los chakras es muy amplio. Yo lo he querido aterrizar en cosas físicas del cuerpo, porque vamos a estar hablando de una parte física y del yoga, yo quería hablaros de esto, pero se puede ampliar mucho, ¿verdad? Hay música, hay muchas cosas que puedes... y bueno, para ello también, si hay algo en concreto que te apetece, podemos comentar aquí algo, y también tienes, por supuesto, la web y un millón de cosas para informarte. Me interesa bastante el tema de los mantras asociados. Sí, pues hay un mantra, Ram, Lam, Bam, vas a ver, cada uno tiene uno. Y luego, por ejemplo, Anahata, que está aquí, pues hay un mantra de la compasión, Om Mani Padme Hum, por ejemplo, podría asociarse a Anahata. Entonces hay mantras como más relacionados con el amor, ¿sí? El Har sería con Vishuddha, el Om se suele asociar con Ajna. Saharrara puede ser el Om también, pero también puede ser el silencio, de hecho, propiamente. Bueno, y entonces, pues eso, quería deciros que el yoga es la unión. ¿Y por qué es la unión? Ah, muy bien, hay cosas en el chat. Juraría que tengo todos beta balanceados. Sí, luego veremos eso, que es maja, Noelia. Yo cuando canto hago lam, bam, ram, yam, ham, aum y om. Bueno, aum y om en el fondo son el mismo, ¿verdad? Aum es como el aum y om. Al final son como el mismo, uno está como descompuesto en las vocales que lo componen y el otro en la simplificación, pero sí, ahí están. Lam, primer chakra, segundo, ram, tercero, yam, ham. Gracias, Viviana. Esto es lo que lo preguntabas tú misma, ¿no? Sí, sí. Y luego tienes otros, ¿eh? Si quieres, o sea, estos son como la base. Y como te decía, ¿no? Por ejemplo, el Om Mani Padme Hum iría más allá de ese yam. Y bueno, entonces, para aquí, vamos a salir un momento de compartir pantalla porque quiero... Deja de compartir. Espera. Quiero leeros un poema para entender esto de... Porque yo he oído muchísimas veces lo de que el yoga es unión, tal, y me parece que en general no se explica. O no se entiende. O sea, ¿qué es esto de que el yoga es unión? Entonces, bueno, pues hay un poema, bueno, es una especie de poema que os quiero leer. Y os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? Es para que podáis visualizarlo, simplemente. Bien. Entonces dice, imagínate, quiero que visualicéis primero que tienes delante tuya una hoja de papel en blanco. Dice, si miras con atención, verás claramente que una nube flota en esta hoja de papel. Sin nube no habrá lluvia. Sin lluvia, los árboles no crecen. Y sin árboles no podremos hacer papel. Para que exista el papel, es esencial la nube. Si no hay nube, tampoco hay papel.
Si miramos más profundamente, para realmente comprender esta hoja de papel, veremos en ella la luz del sol. Sin la luz del sol, el bosque no puede crecer. De hecho, nada puede crecer, ni siquiera nosotras. Así pues, sabemos que el sol también está en esta hoja de papel. Y si seguimos investigando, podemos ver al leñador que cortó el árbol y lo llevó al molino para transformarlo en papel. Y podemos ver el trigo. Sabemos que el leñador no puede vivir sin el pan cotidiano. Así que el trigo, que se convirtió en su pan, también está en esta hoja de papel. Y el padre y la madre del leñador también están. Cuando lo vemos así, vemos que sin todas estas cosas, esta hoja de papel no podría existir. Mirando aún con mayor profundidad, vemos que nosotras también estamos en la hoja de papel, porque cuando la miramos, esta forma parte de nuestra percepción. De hecho, podemos decir que todo está aquí, en esta hoja de papel. El tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales de la tierra, el sol, la nube, el río. El universo entero coexiste en esta hoja de papel. De hecho, ser es interser. No puedes ser por ti misma. Tienes que interser con todo lo demás. Esta hoja de papel es porque todo lo demás es. Sin los elementos que no son papel, como la mente, el leñador, la luz del sol, no habría papel. Siendo tan delgada como es, esta hoja de papel contiene todo el universo. Y ahora, antes de que abráis los ojos, luego os apuntaremos en un texto de Thich Nhat Hanh. Soy incapaz de memorizar su nombre. Quiero que coloquéis vuestras manos en el abdomen, encima del estómago. Y vamos a tomar 3 respiraciones, solo 3 respiraciones. Inhala y exhala suavemente. Cuando hayas acabado, vas a colocar tus manos a los lados de tus costillas. En los costados, ahí a los lados de tus costillas, y vas a sentir ahí 3 veces tu respiración. Coloca por último tus manos en el pecho, encima y debajo de la garganta, en el centro del pecho. Y respira 3 veces de nuevo. Tus manos cuando hayas acabado y siente. Siente la diferencia en tu estado. Respirar es un acto físico, pero en el yoga se dice que la respiración lo que mueve es el prana, que es la energía vital. En los nadis lo que circula es esa energía vital y en los chakras también. Entonces, todo eso forma parte de nuestro campo energético. A través de nuestra respiración puedes mover tu campo energético. Entonces, bueno, esto solo era para que vierais, perdonad, a ver, volvemos a la red. Aquí. Para que vierais cómo el yoga nos puede ayudar a unir, a sentir esa unión entre lo que estamos haciendo, entre que nuestra mente nos ordena respirar, entre lo que sentimos, entre nuestro cuerpo físico y nuestro estado mental y emocional.
Los pranayama, los ejercicios de respiración forman parte tanto del mundo del yoga como el de la meditación, que son un mundo en sí. Aunque los vemos separadamente, en realidad son el mismo. Entonces, se pueden alinear los chakras, esos centros energéticos, a través de prácticas de yoga y de meditación. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues porque como estábamos viendo, cada chakra está asociado a partes del cuerpo y porque como estábamos sintiendo ahora, nuestro cuerpo está relacionado con nuestra energía, con nuestro estado mental y nuestro estado emocional. Entonces, a través de prácticas de meditación y de yoga, puedes influir y trabajar, actuar sobre esos centros energéticos y ayudarte a equilibrarlos. Esto es algo que yo he aprendido a niveles prácticos y a niveles teóricos durante años y desde distintos enfoques, ¿no? Yo también estudié, por ejemplo, masaje tailandés, que está basado también en los nadis y en todo esto, y se va viendo cómo a nivel físico tú puedes trabajar chakras y ayudarte a alinearlos. Entonces, antes, no sé quién estaba diciendo que creía que tenía todos los chakras desbalanceados, ¿no? ¿Cómo vas a sentir que sí que están alineados? Vamos a colocar esto aquí, sí. Pues desde tu cuerpo lo vas a sentir porque vas a dormir mejor, porque duermes bien, porque te sienta bien la comida, porque te tomas el día a día con más entusiasmo, sientes más energía, esa sensación de vitalidad. Y a nivel emocional vas a sentir que estás más fluida cuando te estás relacionando con la gente, contigo misma, con tus emociones, con tu trabajo. Vas a sentir como esa sensación de estar sí más fluida emocionalmente. No sé si se entiende. Y a nivel mental, pues vas a tener esto, menos pensamientos negativos repetitivos, menos frustración, o llevarás mejor la sensación de haberte equivocado, la encajarás de otra manera. Menos preocupaciones, menos tiempo dedicado a las preocupaciones y estarás más presente, más en el momento, porque las preocupaciones tienen que ver con tener la mente en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo consigues eso cuando estás al lado opuesto totalmente? Bien, Noelia, esto lo vamos a ir viendo. Sí, espero contestarte. Bueno, ¿y cómo sientes que no tienes alineados tus chakras? Bueno, pues por un lado, desajustes en la salud. A nivel físico vas a sentir desajustes digestivos, respiratorios, ginecológicos, endocrinos. Yo creo que una sabe cuando no está balanceada, ¿verdad? Lo siente a muchos niveles y todas tenemos épocas, ¿eh? O sea, también os quiero decir que no llega un momento en el que tú alineas tus chakras y chimpún. O sea, esto no es como que tú estás subiendo a una montaña y cuando llegas a la cima se acabó. Sino que como los chakras son una rueda, como todas nosotras y la vida está en continuo movimiento, pues todo el rato hay que estar ahondando en ese equilibrar tus chakras, ¿no? En ese balancear tu energía. Entonces es normal, es como que también si formase parte del ciclo, el tener sensaciones de mayor plenitud, de mayor sosiego, de mayor serenidad, de mayor ajuste en tu vida y momentos de sentir que se te va de las manos, ¿no? O sea que todo esto también aceptémoslo, abracémoslo, humanicémoslo, ¿no? O sea, no vamos a buscar un estado de perfección ni de congelación de la realidad. No sería realista. Luego, a niveles emocionales vas a sentir que no están alineados tus chakras porque vas a tener problemas a la hora de relacionarte, dificultad para mostrarte, que puede ser desde la timidez o desde la agresividad, desde la rigidez en los planteamientos, desde el costarte, ¿no? Esa flexibilidad que hay que tener a veces para poder marcar límites de una forma respetuosa. Puedes sentir tristeza o enfado de una forma un poco desbordada, porque ni la tristeza ni el enfado son malos, ni tienen por qué. Es más bien cómo los vivimos. No hay emociones negativas. Puede que sean más o menos agradables. El tema es cómo las afrontas y cómo te permites vivirlas. Yo cumplo todo lo que me decía. Ay, espera, que quiero ir hacia atrás. Mira, ahora sí me ha dejado. Y luego, a niveles mentales, pues esa tendencia al estrés, a la prisa, a estar todo el rato como en la preocupación o todo lo contrario, en la desidia, en la desgana. También en esos pensamientos negativos repetitivos, ¿no? En esos bucles en los que nos metemos a veces que de repente dices, madre mía, no salgo de aquí.
En este tipo de cosas vas a sentir que tus chakras no están balanceados. Entonces, bueno, pues yo durante aquel viaje que os contaba en Colombia, cuando empecé a trabajar, a meditar a diario, a tener mi práctica y mi sadhana, pues empecé a trabajar con varios puntos que iban vinculados a esos chakras, ¿no? Entonces, de lo que se trataba era de no hacer simplemente yoga o no sentarme simplemente a meditar, sino también buscar darle una dirección a esas herramientas, ¿no? Entonces, pues en el primer chakra iba trabajando la conexión, en el segundo iba trabajando la abundancia. En la abundancia, ¿os acordáis que el segundo chakra era el de las relaciones, el dar y el recibir? Todo esto tiene que ver con cómo nos conectamos con la sensación de abundancia. Hay varias acepciones del concepto de abundancia y mucha gente piensa que abundancia tiene que ver con exceso, con acumular de más o algo así, ¿no? Como acaparar. Y no, en realidad la abundancia, yo aquí me refiero a la abundancia como el concepto de la naturaleza. La abundancia, por ejemplo, es el aire que respiramos, que está ahí siempre disponible. Tenemos una cantidad ilimitada de aire disponible para cada una de nuestras inhalaciones a lo largo del día y del año, ¿verdad? No usamos de más, usamos lo que necesitamos. Y con lo mismo que tomas, también entregas, exhalas continuamente. Pues eso es más el concepto de abundancia. Entonces, a veces conectamos mucho con el concepto de escasez, los medios de comunicación, y vivimos en una sociedad que nos fomenta mucho vivir en la escasez, porque la escasez estimula el consumo. Las sensaciones de insatisfacción estimulan el consumo, ¿verdad? Entonces se nos instiga mucho a sentirnos escasas. Bueno, y aquí no me quiero enredar más de la cuenta, ¿no? Pero sí que quería, en fin, entonces la abundancia es un concepto súper importante en el que ahondar porque es importante que lo transformemos culturalmente. La presencia, nuestro plexo solar, hablábamos de decisiones, de fuerza de voluntad, de disciplina, todo eso tiene que ver con el estar presentes, con esa fuerza para materializar mis deseos y mis decisiones. Y eso tiene que ver con el estar en el aquí y en el ahora también. En el cuarto, conectar con el amor. En el quinto, que era Visuddha, el de expresar, tiene que ver con confiar. Muchas veces todo lo que callamos o todo lo que decimos de una forma agresiva tiene que ver con una falta de confianza, con ese miedo al que dirán o esos bloqueos en los que entramos a veces, ¿no? Entonces, conectar con la confianza en cuanto a expresar mi voz única, en cuanto a expresarme. Y la integración, a ver, un momentito. Tengo que marcharme, tengo que coger un tren. ¿Podré ver el resto? Sí, 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 Viviana, la estamos grabando. Así que os la voy a dejar unos días, creo que hasta el miércoles o por ahí, la voy a dejar para que podáis verla. El sexto chakra estaría relacionado con la integración. Es el del conocimiento, el de integrar, ¿no? El de comprender de una forma que abarque todo. Y el chakra último es el chakra del silencio. Es el chakra de buscar hacer silencio. Es como ya la cúspide de esa integración de todo. Bueno, yo esto empecé a hacerlo conmigo misma a través del yoga y de la meditación. Y luego decidí desarrollar un programa con estas herramientas, que es el Círculo de la Armonía. Entonces, el Círculo de la Armonía es un programa en el que en 6 semanas trabajamos durante toda la primera semana la conexión, en la segunda la abundancia, en la tercera la presencia, la cuarta el amor, la quinta la confianza y la sexta la integración. La séptima, el séptimo chakra, es la semana después de este programa, es la semana del silencio, en la que podemos seguir teniendo comunicación, pero se trata de que tú des continuidad a ese discurso, a ese movimiento que se va a producir dentro de ti y lo vayas integrando tú. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? ¿Entendéis? Espera, creo que, mira, esto quizá os pueda ayudar un poquito más a entender en qué consiste. Mira, vamos a bajar primero, eso es. ¿En qué consiste? Este programa incluye yoga. Yoga como prácticas físicas de yoga, porque lo bonito es que en el yoga se entiende el cuerpo como la puerta de entrada a otras dimensiones de tu ser, dentro de ti, ¿no? Entonces, pues
aprender a escucharlo desde esa quietud, desde el movimiento, desde regular la conciencia corporal, te sirve para regular también tus emociones. Entonces es maravilloso cómo en estas filosofías el cuerpo no es pecaminoso, no es algo que dejar de lado, con el que sentirte mal, sino al revés, es la puerta para poder ahondar y llegar a otras dimensiones dentro de ti. A ver qué me comentáis. Me alegra un montón, Viviana. Sí, a mí también me parece muy interesante. Además, este programa incluye prácticas de meditación y de respiración. Gracias a ti. Son unas prácticas para entrar a ese... Hay un lago de paz dentro de cada una de nosotros. Y poder conectarte, además a través de la respiración, en esos otros estados energéticos y poder transformar tu estado energético, son dos cosas que a veces pueden ir por separado y a veces de la mano. La respiración y la meditación son como dos caras y funcionan juntas. Todo esto te puede ayudar a relativizar la mente, a quitar pensamientos. ¿Sí? Entonces, el programa incluye prácticas de meditación, algunas van a ser guiadas y otras van a ser propuestas, ejercicios por escrito. Y luego están las propuestas creativas, que es como buscar desde prácticas, desde otros códigos creativos, que los puedes ir adaptando a ti misma, puede ser desde relación con plantas, puede ser desde el dibujo, desde la danza. Vamos a ir buscando sintonizar con esos 6 chakras, 7, ¿sí? Vamos a ir buscando transitar esas 6 semanas a través de otras prácticas que te ayuden como a redondear todo esto y a integrarlo más en ti, según los códigos que mejor funcionan contigo también. Y luego el programa tiene una parte de comunidad, porque yo cada vez soy más consciente de lo importante que es compartir, ¿no? Compartirnos y se genera como algo que va más allá de lo que yo pueda aportaros, de lo que cada una, esas experiencias individuales se suman y de repente se va haciendo ahí una magia maravillosa. Entonces, bueno, pues cada semana nos reunimos un día y vamos viendo toda la semana y hacemos un poquito de yoga y un poquito de meditación. Bueno, ahora sí que creo que más o menos he dejado explicado. Entonces, si había una parte que es un poco más divulgativa y esta es una parte en la que yo os estoy poniendo a vuestra disposición mi experiencia. Este programa además incluye una práctica de yoga para dormir, va a haber una sesión con una invitada especial y un pequeño regalo. El regalo, esta vez iba a ser regalo sorpresa, pero esta vez he decidido contaros que el regalo es una pequeña pulsera que es un mala. Un mala es como la versión budista del rosario, es una herramienta, en este caso es en versión pulsera. Muchas veces es collar, pero yo he querido hacer la pulsera para meditar. Entonces es una herramienta de meditación muy sencilla que ayuda a trabajar la paciencia, ayuda a ahondar en estos chakras, en este tránsito. Esto de las cuentas y tal, además se ha usado mucho desde las mujeres, tanto en el mundo de los malas como de los rosarios, y no es casual, ¿no? Tiene que ver con el ser recolectoras, tiene que ver con muchas cosas, y a mí me parece una herramienta de meditación maravillosa. Así que este es un regalo que llega a casa si quieres hacer el programa. Bueno, y entonces os quería contar, bueno, pues este programa está en la 4ª edición, en la 4ª vez que lo lanzo, y entonces ya han pasado varias mujeres por aquí, y quería compartiros, por ejemplo, uno de los vídeos. Hoy he elegido el de Bea, está aquí, y vamos a ver si lo podéis escuchar. Bueno, primero lo voy a dejar en pequeño para que me confirméis que se escucha, ¿vale? ¿No? ¿Oh? ¿No se escucha? A ver qué pasa aquí. Vamos a ver. De aquí vamos a activar el audio del equipo. Vale. Pues voy a activar el audio y la pongo desde el principio y luego vuelvo con... Hola, me llamo Bea y bueno, quería hablar sobre la experiencia ¿Ahora que ha sí? sido trabajar con
con Begoña en Yoga para Viajeras. La verdad es que ha sido todo súper positivo y súper recomendable. Porque, bueno, las clases de yoga, aparte que son increíbles, la atención que pone Begoña, aparte del cariño que se nota, pero las correcciones que te da, los trucos, lo hacen todavía que tenga muchísimo más valor. Y te hace a lo mejor ejercicios que te hacen darte cuenta de que no tienes conciencia plena de tu cuerpo. Entonces, súper positivo. Luego las meditaciones también genial, porque yo ya solía meditar mucho, pero en función de la meditación que tengas consigues entrar o no, y la verdad es que las suyas con su voz y todo, la forma en la que te las guía, son muy, muy, muy buenas. Y ya bueno, para acabar los textos que manda, las reflexiones, te hacen pensar sobre muchas cosas que no te habías planteado nunca, te hacen dar como una vuelta más de cabeza a todas tus creencias, y yo creo que ese tipo de reflexiones son necesarias en todas las personas. Así que bueno, toda mi experiencia con ella ha sido súper recomendable. El proyecto y cómo lo tiene organizado también es buenísimo. Ha tenido muchísimo cuidado en cómo cada etapa, cómo continuar una detrás de otra para que sea una experiencia para nosotras buenísima. Así que totalmente recomendable, y muchísimas gracias, Begoña, por hacerme partícipe de ella, y nos volveremos a ver. Un besito. Pues ese era el testimonio de Bea. Vamos a volver a compartir pantalla. Bien. Sí, no quiero tampoco tomarme más tiempo. Entonces, bueno, pues sí, aquí tenía algunos textos, ya lo iremos viendo. Y eso, entonces, bueno, pues el precio del programa son 247 euros. He buscado que sea un precio justo, porque lo cierto es que elaborar las meditaciones, grabar las clases de yoga, elaborar todos los documentos y todos los textos, me ha llevado tiempo, pero además aquí he puesto cosas que son fruto de muchos años de formación y de experiencia, ¿verdad? O sea, creo que es importante también no valorar solo las horas de trabajo propiamente, sino las horas de formación, la calidad que se da en el contenido y que tiene que ver con todo lo que se ha aprendido antes. Entonces, doy también la opción de un pago en tres meses, de 87 euros al mes, para poder hacerlo más accesible. Y el programa está abierto a un máximo de 10 personas porque me gusta que el grupo sea pequeño, que pueda haber un trato, combinamos un trato individualizado con ese trato de comunidad y colectivo. Entonces, aquí es también el número que me parece en 10 plazas un número equilibrado. Me tengo que ir al final grabado. Perfecto. Vale, Noelia. Hasta luego. Estamos acabando ya. De hecho, ya lo siguiente sería preguntaros vuestras dudas. Si tenéis alguna duda, si hay algo que os gustaría que volviéramos a ver o que ahondáramos. Bueno, por ejemplo, me suelen preguntar, pero las clases de yoga son para todos los niveles. Por aquí ya hay una pregunta. Bueno, aquí está el enlace, gracias Stephanie. Me pone Stephanie el enlace al programa, el Círculo de la Armonía, por si queréis mirarlo con más detenimiento. Ahí está el enlace con toda la información. Lo tenéis en el chat. Eso, y una de las dudas que me preguntan es, pues son clases de yoga diseñadas para todos los niveles. Y lo que he hecho es hacer 2 a la semana. Uno es un ejercicio cortito, de 8 minutos a veces, de 15, para que puedas dedicarte por lo menos un momento, por lo menos un saludo al sol, por lo menos un ratito a conectar con tu cuerpo y ya está. Y otro es un poco más largo, es de media hora o así, y ya es una pequeña clase para conectar con cada uno de los tránsitos que vamos a ir haciendo. Esto por un lado. Las meditaciones, si son meditaciones guiadas, son ejercicios.
¿Alguna pregunta más? Pues, si no tenéis más dudas, yo he tratado de ser breve y creo que más o menos lo he conseguido. 1 horita y poco. Sí. Si queréis comentar algo. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Sabías de chakras ya? Seguro que sí. No, lo de los chakras no. De yoga este año me he enganchado y bueno, y de Mindfulness hice el año pasado uno con María y ahora es que voy a empezar otro que es online. Y sí que me gustó mucho, sí. Y el yoga también. Pero de chakras no, la verdad es que muy poco. Sí, sí, no, claro, esto es una fusión. Es una fusión Ya, de yoga con chakras y meditación. ya. Sí. Qué bien, qué bien. Me alegra un montón esto de que el mindfulness, las prácticas de meditación y yoga estén cada vez más extendidas. Sin Mm. dudas, todo muy claro. Vale, Cristina, pues me alegro mucho. Si quieres compartir algo, si hay algo que os ha llamado la atención. Bueno, sí, a mí me fue sorprendiendo y la verdad que luego cuando vas ahondando en esto, tiene que ver también, o sea, le llamo el círculo de la armonía porque en el fondo también tiene que ver con ese ciclo, ¿no? Aunque lo planteo como un viaje ascendente, en realidad luego al final tienes que volver a aterrizar, ¿verdad? Tienes que volver a la tierra, te elevas, pero no estamos aquí para vivir en la elevación, ¿no? Estamos aquí para tener una experiencia terrenal. Me gustaría seguir profundizando en la meditación. Muy bien, Cristina, ¿tienes alguna duda en concreto? ¿Quieres...? Porque es que la meditación es un mundazo. Mira, por ejemplo, como María Jesús ha contado esto del mindfulness, pues os quiero contar que el mindfulness en el fondo es como la occidentalización de la meditación, ¿no? La meditación en sus orígenes, aunque estoy segura de que en muchas formas primitivas occidentales ya meditábamos, pero los orientales son los que tienen una tradición de meditación, ¿no? Pero el plazo para apuntaros, perdón, podéis apuntaros hasta el miércoles. Sí. Y luego, bueno, podéis, en el enlace que tenéis en el chat, si queréis abrirlo, le echáis un vistazo con calma y ahí está también el enlace para el pago y también si tenéis alguna duda me podéis preguntar por Instagram o cualquier cosa, ¿verdad? Hasta el miércoles voy a dejar el programa abierto. Y ahora sí, entonces, pues lo que pasó fue que hubo ay, no me acuerdo de cuál era su profesión, no sé si era cirujano o qué era, pero bueno, un hombre que estaba leyéndose un libro y entonces vio que la chica estaba hablando de cómo los monjes budistas secaban sus toallas colocándoselas encima mediante ejercicios de meditación. O sea, entraban en un estado de calor tan elevado que se secaba la toalla. Y estábamos hablando de en el Tíbet, o sea, 3.000 metros de altitud con un frío tremendo. Entonces era algo como que superaba la lógica en principio. Bueno, pues aquel, ni corto ni perezoso, pues debía estudiar, debía ser investigador en una universidad o algo así, llevó un equipo al Tíbet y convenció a los monjes para poder hacer un estudio y a través de esto se empezó a observar, bueno, y de todo esto empieza a salir el mindfulness, empieza a estudiar la relación entre las capacidades de la conciencia plena, de la presencia plena, entonces el mindfulness es una forma de meditación, lo que pasa es que lo desvinculan de ese lado espiritual que le rechina mucho a mucha gente occidental, ¿no? Pero que en el fondo a mí me parece, yo no tengo nada en contra del mindfulness, me parece que es maravilloso y que luego cada cual llega a lo espiritual o no y hasta donde quiera, pueda y se permita, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy chulo porque va contando esto, ¿no? Como este científico llega, empieza tal y entonces empieza a divulgar las prácticas y se empiezan a dar talleres ya en Occidente, ya quitado todo el lado así más místico y se van quedando a hacer esas prácticas y van descubriendo los efectos que tiene en el cuerpo y cómo esto se refleja en los encefalogramas y en todo esto. Yo me pierdo con el lenguaje científico, me los leo pero no los memorizo. Súper interesante.
Así que sí, ya hay un montón de gente practicándolo y a mí me parece maravilloso. Así que bueno, pues nada, si no tenéis nada más que comentar, si queréis lo dejamos aquí. Yo lo voy a dejar grabado hasta el miércoles. Muchas gracias. Os agradezco yo también un montón la presencia, sí. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, María Jesús. Da gusto. Gracias a ti. Me ha gustado mucho. Ya Me hablamos. alegra. Venga, vale, gracias. Un beso. Chao. Hasta luego a todas. Gracias, Cristina. Adiós.